Amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Adelantamos media hora el live ahora. Em, Vamos a tocar un tema bonito. Bonito en cuestión de que este tema es muy práctico de abordarlo. La verdad es que es un tema que considero que si ustedes se han dado cuenta, eh, mi objetivo con estos live es tratar de dar una explicación de la vida cotidiana, dar una explicación del comportamiento cotidiano. Ese es el objetivo, dar ese tipo de información. Eh, Hay un libro en el cual yo me baso para tratar de dar esta intervención hacia el comportamiento del ser humano regido del de la teoría psicoanalítica, del de el inconsciente, ¿no? Claudia Ledesma, buenas noches, muchas gracias por conectarte. Claudia Ledesma, gracias. Si me pueden poner, ya saben, ustedes ya saben lo que a mí me gusta, que si pueden poner en el comentario que van a hacer, si le pueden agregar desde dónde se están conectando, eh, se los agradecería bastante. Pero bueno, el tema de ahora va enfocado, bueno, el tema se llama tal cual. Personas que se aprovechan de tragedias ajenas. Eh, no solamente, bueno, muchas personas inmediatamente se les vendría a la mente el, el que se les viene, no sé, el sacar provecho obviamente de una manera económica, no solamente de forma económica. No lo vamos a ver solamente con esa tonalidad. Que obviamente existe gente que ante la, ¿cómo se llama? Que ante la desgracia ajena, pues obviamente eh, le saca mucho provecho. Cerró, ¿cómo? Cerrot Legnar Juca. Ok, no sé si ese. Ah, ok, ha de ser. ¿Qué Torres? Algo así. Del de Zacatecas. Marce Castañeda, Zacatecas. Buenas noches. Oye, puros de Zacatecas el día de hoy. José Alonso, Claudia Ledesma, del Estado de México. Muchas gracias por conectarse. De hecho, estuve viendo hoy muy temprano, tuve la oportunidad de revisar las estadísticas que me saca de manera mensual Spotify. Y el Estado de México es fíjate, el Estado de México es esa parte de la República Mexicana que más me escuchan en Spotify. Así que muchas gracias, Estado de México. Ni siquiera el lugar donde vivo creo que me escuchan tanto como ustedes. Porque, ay, de hecho, sí. A rato se los voy a poner. ¿Cuál ha sido el podcast más escuchado? Hay dos que se mantienen, ¿eh? Hay dos que se mantienen. Y que por poquito están entre el primer y segundo lugar, ¿no? Y vaya que son varias las reproducciones las que han tenido esos podcasts. El que está en primer lugar es sobre el narcisismo, donde explico qué es el narcisismo. Y el segundo lugar fue sobre un tema el tema tiene una pregunta que dice, ah, ya me acordé cuál es, eh, ¿se puede volver con una expareja? Ese es el segundo podcast más escuchado, ¿eh? Así que ahí es donde yo me doy cuenta que es lo que más le llama la atención a la gente. Entonces, lo cual a ustedes se los agradezco mucho. Nada más que sí me llama la atención porque quieren volver con el ex. Buenas noches a ADR Hope. Me imagino que tal de llamar Esperanza, ¿no? Del de Michoacán. Al grano, dice José Luis. Ahorita vamos para allá, tranquilo. Hay que saludar un poquito aquí a la audiencia. Bueno, no vamos a hablar solamente de gente que eh,
saca provecho solamente de manera económica. Cuando hablamos de tragedias ajenas, y el sacar provecho, tal vez lo primero que se nos viene a la mente es esa parte donde puedo sacarle un provecho económico. ¿Saben quiénes son los primeros, obviamente, y que viven de la tragedia ajena? Pues los medios de comunicación, ¿no? Obviamente son los primeros que viven de la tragedia ajena. Ellos los llaman noticias. Nosotros lo llamaremos morbo. Y pues el morbo vende, a la gente nos encanta el morbo. Y bueno, hubo gente que profesionalizó el morbo y lo convirtió en noticias. Y la gente le consumimos a los noticieros, les consumimos a ellos, pues ese morbo, porque ellos son los principales beneficiados. De hecho, ustedes saben muy bien, ¿no? Que esto sucede pues en cada estado, entra también el gobierno de la república, todo esto, el gobierno municipal, estatal, etcétera. Y obviamente le pagan a los medios de comunicación para que hablen bien de ellos. Entonces aquí te va un dato, obviamente. Si un medio de comunicación le está haciendo mucha publicidad a alguien que no es el presidente de la república, pues entonces muy probablemente ese medio está vendido a ese político. Porque obviamente el medio de comunicación, pues claro, vive de las noticias, vive de la publicidad. Entonces el medio de comunicación, entre más extenso es, más dinero recibe. No es mucha ciencia la que tenemos que poner en práctica aquí, ¿no? O sea, es nada más poner un poquitito de nuestra masa gris que tenemos aquí en el encéfalo, un poquitito de voluntad, un poquitito de sentido común, y con eso nos vamos a dar cuenta de que obviamente los medios de comunicación son los principales en aprovecharse de la tragedia ajena. Pero ese es su trabajo. Ese es su trabajo. ¿Qué sucede con la gente que ese no es su trabajo? Y aquí te van unos datos buenísimos, ¿eh? ¿Dónde quedó mi agua? Quedó hasta allá. Bueno, sin hablar. Me da un poquito de risa porque me estoy acordando de algunas personas. El clásico. Aquí te va, el clásico. Vamos a describir el comportamiento y después vamos a profundizar en él, ¿ok? Como siempre lo hacemos. El clásico, cuando una persona tiene un familiar que está hospitalizado o que lo van a operar, la persona que inmediatamente viene a Facebook y lo que hace es poner que fulanito de tal está hospitalizado, etcétera, etcétera, y que pide que recen por él y su puta madre y todo eso. Cuando la persona comienza a hacer ese tipo de acciones en el cual obviamente, fíjate, el deseo de poner ese posteo que tiene que ver con la salud de alguien, la verdad ni siquiera tiene que ver con el deseo de que la persona se recupere. Al contrario, estoy aprovechando esta situación que es real, la posteo y aprovecho de una vez para saber cuánta gente estaría conmigo en caso de que yo necesitara, y una situación de vulnerabilidad, es decir, la persona que está en una situación vulnerable es la persona a la que van a someter a cirugía, o es la misma persona que está hospitalizada, pero el familiar no está el familiar en peligro, no lo está. Entonces lo posteo y es a mí donde se vienen
esos comentarios de que oremos y que amén y todo lo que tiene que ver con ese respaldo moral en el momento. ¿Y quién es la persona que recibe los likes? ¿Quién es la persona en ese momento que es el centro de atención en ese momento? ¿Quién es la persona? Pues la persona que hizo el posteo, obviamente. Aprovecho la situación, la tragedia ajena, para que todo se trate de mí. ¿Ok? Para que todo se trate de mí. Enfermó mi tía, enfermó mi gato, enfermó mi perro, enfermó fulano. Y ay, yo estoy desconsolado, desconsolada. Y vean, volteen a verme a mí, cómo estoy sufriendo yo. E inmediatamente, amiga, amigo, va a estar bien, no te preocupes, no por esto, no por lo otro, no por eso. Ay, pero es que me duele tanto. Y es... Oye, güey, quien está en cirugía es otra persona, tú no. Y en ese momento todo se trata de mí. Yo soy la persona que está sufriendo mal, no el sujeto que van a operar. Yo. Obviamente, hay unos que sí se han pasado de verdad. Hay unos... Hubo uno que yo me enteré el año anterior. Dice, ¿quieren ser el centro de atención? Exactamente, es pena ajena. A ver, Juca, ¿qué es Juca? Legnar, Rangel. A ver, es Rangel Torres. ¿Juca qué es? ¿Acuj? ¿Es Acuj? Bueno, no lo sé. Pero ya vi, es Rangel Torres, pero Juca no sé qué es. Bueno, dice, o las que suben foto de la cama del hospital y del letrero de emergencia sin decir más explicación en la publicación. Exacto, manteniendo a la gente en la intriga, ¿no? Manteniendo a la gente en la intriga e inmediatamente todos, amigo, amiga, ¿qué te pasó? ¿Cómo estás? Ah, es Karen. Ok, gracias, Karen Rangel Torres. Ok, ya, gracias, Karen. El de amiga, ¿qué te pasa? E inmediatamente, ¿qué hace esa persona? Inbox, ¿sale? Inbox, le dice, puta, como que si estuvieses en un grupo de ventas de Facebook donde el precio te lo van a dar por inbox, ¿no? O sea, tantita madre con eso. Pero la peor que yo vi, la peor que yo vi el año pasado, la peor y que dije, se pasaron ahora sí. Falleció una persona, o sea, es en los funerales, ¿eh? La peor que yo he visto ha sido de una chica, obviamente no vamos a decir el nombre. La chica salía en una pose, entre una pose modelesca y entre una pose triste, nostálgica, pero que era una pose realmente para la foto. Y la persona que había fallecido no era un familiar directo, no voy a decir el parentesco, voy a decir no era un familiar directo. Y prácticamente casi subió la foto así como la chica que vimos, ¿no? Que sale encuerada de aquí para abajo y que dijo, los abuelos deberían ser eternos, ¿no? A esta chica casi le faltó poner, los funerales deberían ser eternos, ¿no? Casi le faltó eso. Era una fotografía de esta chica que aprovechó el funeral. Dije, no mames, se voló la barra esta morra. El funeral donde ella sale en su pose mamalona, entre nostálgica, triste y modelesca, en el cual la persona, Dios de mi vida, aprovechó para poner una frasezota de cómo se sentía ella ante la muerte de un familiar no directo.
y la foto centrada en ella y el ataúd apenas ahí se veía, ¿no? Hermano, la chica salió en una, ¿cómo se puede decir? Panorama. En un panorama, en un paisaje donde están todas las coronas, pues, todas las flores. Y esta chica aprovechó para salir en esa postura y en ese momento lo que hizo fue, pues, aprovechar y que todo se trate de mí. O sea, la chica ni siquiera salía llorando, ¿no? Pero decía cuánto le dolía. Y yo dije, bueno, obviamente me reservo mis comentarios. Pero me di cuenta cómo fue que ante una situación como esa, aprovechan las personas para fortalecer de alguna manera ese narcisismo primario de volteen a verme y por mi existencia y por mi dolor es súper importante y todos volteen a ver este dolor, que si fuese un dolor real ni siquiera lo publicarías, ¿no? Y todos en este momento apapáchenme a mí. ¿Cómo todo esto se va a tratar de que volteen a verme a mí? Bueno, aquí pregunta Claudia Álvarez. Doc, buenas noches. ¿Ese sería una estructura histriónica? Sí. Vaya que sí sería una estructura histriónica totalmente. Fíjate que el histriónico, a diferencia del narcisista, qué bueno que mencionaste el histriónico, Claudia. Qué bueno que mencionaste al histriónico, porque el histriónico, a diferencia del narcisista, el narcisista no necesita tanto los reflectores. No necesita tanto los reflectores. Él sabe que tenga o no tenga los reflectores, el narcisista, él es importante. El histriónico, él sí vive del aplauso. El histriónico sí vive del aplauso. Y el histriónico, fíjate, el narcisista no deja de ser tal cual es en todas las situaciones. Es decir, no necesita venderse, no necesita camuflarse, no necesita disfrazarse, no necesita ser una persona que no es. El narcisista o sea, lo que me encanta del narcisismo es que es honesto. Es honesto. El histriónico es deshonesto. Me refiero al narcisista que es honesto con lo que quiere, con la forma de presentarse al mundo, con la forma de tal cual es. El narcisismo, todos somos narcisistas. Todos lo somos. No hay quien no lo sea. Y si hay alguien de aquí que diga yo no soy narcisista, lo más seguro es que tiene una enfermedad mental. Ha enfermado. El narcisismo es lo que nos da estabilidad. Bueno, es histriónico, sí. ¿Por qué? Porque el histriónico... Ay, denme un momento, voy por un librito que les quiero leer. ¿Qué es el histriónico? Fíjense bien. Qué bueno que lo mencionó Claudia. Nadine Valle, ese ejemplo cae en lo perverso. Claro que cae en lo perverso. Claro. Busquen, cuando tengan ustedes oportunidad, busquen las estructuras clínicas de Lacan. ¿Vale? Busquen las estructuras clínicas de Lacan. Y son 3 estructuras: la neurótica, la psicótica y la perversa. Dense la oportunidad de leer la estructura clínica perversa. Y entre ello van a descubrir que la utilización, la cosificación, el sadismo, el masoquismo, el cosificar a la gente entra en la categoría de perverso porque se le comienza a dar
un uso diferente para el que está diseñado. Ahora, en psicoanálisis, ¿qué es lo perverso en psicoanálisis? En psicoanálisis lo perverso es cuando a un objeto le doy un uso diferente para el que fue diseñado. Por ejemplo, un lápiz. Imaginémonos un lápiz. Un lápiz ha sido diseñado o tiene como objetivo, pues, escribir. Si el lápiz se utiliza para algún otro objetivo que no sea escribir, entonces ahora sí ya podemos decir que se está cometiendo un acto perverso con ese objeto. Pero bueno, vamos a leer ay, ¿dónde está? Deme un momento en lo que encuentro. ¿Dónde está? Trastorno de personalidad. Ok, 359. Y vamos a leer, usted lo puede buscar también, los trastornos de la personalidad, y vamos a buscar el trastorno histriónico de la personalidad. General, esquizoides, paranoides, antisociales, limítrofes, narcisistas, histriónicos. Fíjense bien, el histriónico. Si usted tiene cuenta por lo menos con 5, por lo menos 5, fíjate bien, si tú cuentas con por lo menos 5 de las 8 características que te voy a mencionar, muy posiblemente estarías raspando o siendo parte de esa personalidad histriónica, ¿ok? Primero, ¿qué es el histriónico? ¿Qué es el histrionismo? Es un patrón dominante de emotividad excesiva, ¿ok? Emotividad excesiva. Y de búsqueda de atención que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos. Y que se manifiesta por 5 o más de los siguientes hechos, ¿ok? Punto número 1. Se siente incómodo en situaciones en las que no es el centro de atención. Punto número 2. La interacción con los demás se caracteriza con frecuencia por un comportamiento sexualmente seductor o provocativo inapropiado. Punto número 3. Presenta cambios rápidos y expresión plana de las emociones. Punto número 4. Utiliza constantemente el aspecto físico para atraer la atención. Punto número 5. Tiene un estilo de hablar que se basa excesivamente en las impresiones y carece de detalles. Punto 6. Muestra, fíjate, este es el más interesante. Todos son interesantes, pero este más. Muestra autodramatización, teatralidad y expresión exagerada de la emoción. 7. Es sugestionable, es decir, fácilmente influenciable por los demás y por las circunstancias. Y punto número 8. Considera que las relaciones son más estrechas de lo que son en realidad. Las decía Paco Stanley, ¿no? O sea, piensa, esa persona que por todo dice, es que es mi amigo, todos son mis amigos, ¿no? Fulana es mi amiga, Mengana es mi amiga, esa es mi amigo. A ver, espérate, ¿cuál es tu concepto de amistad, no? ¿Cuál es tu concepto de amistad? Esos que te acabo de leer son por lo menos 8 puntos características del trastorno histriónico de la personalidad. Si usted cuenta por lo menos con 5, muy posiblemente, según este libro que les encanta a los psicólogos y a los psiquiatras, el DSM-5, usted estaría dentro de la clasificación del trastorno de la personalidad histriónica, ¿ok? Se le llamará, fíjate, a diferencia del narcisista, el narcisista no necesita de los aplausos, no los necesita.
El narcisista sabe que es importante independientemente. Es más, el narcisista cae en el punto de la arrogancia, ¿ok? No necesita de los aplausos. Él sabe que es importante, le aplaudan o no le aplaudan. Si no le aplauden, pues son ustedes los que no lo están valorando. El histriónico no. El histriónico tiende a ser dramático, tiende a ser teatrero, tiende a ser un sujeto que se muestra mucho en escena, pero le gusta recibir el aplauso. Es decir, él se disfraza, él se camufla, él se pone lo que se tenga que poner con tal de recibir el aplauso del otro, con tal de que la dramatización y la emotividad sean parte de su vida. No le importa utilizar a los demás con tal de llegar a su objetivo emocional. Entonces, aquí, cuando por Facebook se le pide que a la Virgencita, que se le pida a Dios, a los santos, al Espíritu Santo, a Satanás, a quien quieras, y que el amén prácticamente es más para ti que para tu amigo que está en una cirugía, y que es más como esta, no se me olvida la imagen de esta mujer que o sea, a ella le fascinó más cómo se veía entre tantas flores y puso un pensamiento casi casi de los funerales deberían ser eternos, ¿no? Casi casi le faltó eso. El aprovecharse de las tragedias ajenas en el aspecto psicológico, no me refiero solamente a aquellas personas que viven de la noticia, que viven, pues que prácticamente viven de eso, ¿no? Sino que en el aspecto psicológico, cuando haces tuyo una situación en la que no tienes nada que ver, cuando haces tuya una situación en la que, por ejemplo, aquel sujeto que le ha fallecido la abuela y que tal vez ni siquiera tenía ningún tipo, también se puede utilizar para lo siguiente, o sea, también cuando fallece alguien y aquella persona que, fíjate, aquella persona que entre más culpa siente cuando una persona fallece porque no me le acerqué lo suficiente, no me le acerqué lo que se requería y falleció y ahora siento culpa por no haberme acercado en su momento. Usualmente es la persona que más posteos hace en Facebook porque uno, no está con el dolor suficiente como para estar llore y llore en la caja del ser amado que dice que ama y tiene el tiempo de estar en Facebook en ese momento y en ese momento toma hasta una fotografía panorámica de la funeraria y en ese momento más publica cuánto le duele cuando en realidad, si es que le doliera, yo creo que tal vez ni siquiera la persona estaría ahí presente, ¿no? También aplica para aquellos sujetos, que, ¿sabes quién es? Como aquellos sujetos que nunca están presentes en la vida de sus hijos y que les mandan una fotografía de que el hijo ya salió de la secundaria, de la prepa, y con el hijo no tiene ni un solo trato. Y que con el hijo no tiene ni un solo trato. No, hombre, pero en Facebook es el mejor papá del mundo, ¿no? El Facebook, o sea, ahí en Facebook también el logro del hijo o de la hija se lo está apropiando cuando en realidad pues no tiene ni un solo trato, ¿no? Y para la pensión alimenticia hasta se hacen pendejos, ¿no? Entonces, hasta en ese tipo de situaciones es, mira, ¿cómo aprovecho yo los reflectores? Aprovechando el logro o la tragedia ajena de algo de lo que yo siento derecho de comentar por aquel vínculo imaginario que considero que existe. Y yo me aprovecho de esa situación tanto para que
la gente me felicite o la gente se conmisere de mí y me apapache. Ise Vargas pregunta, ¿los berrinches que uno hace caen en el comportamiento histriónico? No tanto, bueno, dependiendo de cómo es que haces el berrinche, ¿no? De hecho, Ise Vargas, no creo que sea tanto un comportamiento histriónico, parte del comportamiento histriónico. El berrinche tiene que ver más con busca lo que es la pulsión de apoderamiento. En Freud, la pulsión de apoderamiento es, esto es mío porque va a ser mío, y cuando no lo tengo, el berrinche es la manifestación neurótica del no poder contener aquello que yo deseo ni siquiera por la fuerza. Entonces es la reacción neurótica de la pulsión de apoderamiento de no lograr su objetivo. ¿Ok? Búscalo, pulsión de apoderamiento. Bueno, vamos a explicar, bueno, creo que con esto ya queda bastante claro, ¿no? Tanto los logros como las tragedias, ese tipo de situaciones, claro que cuando no se trata de mí, cuando utilizo a otro, una cosa, fíjate bien, considero que una cosa es cuando la persona que directamente estuvo contigo, tanto en las buenas como en las malas, eh, un, una persona que estuvo ahí de manera constante y que vamos a basarnos en Facebook hoy, ¿no? O sea, una mamá, un papá que ha estado con su hijo de principio a fin y bueno, pero porque sabe que lo ha acompañado, claro que puede presumir con todo el gusto del mundo, mira, mi hijo se graduó, mi hijo hizo esto, mi hijo lo otro. Pero creo que se entiende muy bien que ya no es histriónico cuando estás tan orgulloso del logro de tu hijo, de tu pareja, de tus padres, de quien sea, pero porque sabes que estuviste ahí de manera constante y, órale, eh, estoy orgulloso porque hasta casi siento que participé, ¿no? O sea, una cosa es el estar orgulloso. Otra cosa es que cuando no tienes, bueno, cuando no tienes nivel en el entierro porque no estuviste presente en ello y se aprovecha la tragedia ajena o el logro ajeno donde el cual yo no tuve ningún tipo de intervención ni de participación y lo utilizo para que hacia mí venga el aplauso y que yo me lo quedo, ¿no? Cuando viene ya ese aplauso. O ponle que todavía cuando... Sí, también, ¿por qué no? Sí, es real. Cuando estuviste aún así con esa persona, pero que tú hasta publicas hasta más fotos que el mismo interesado, ¿no? Obviamente, hablando de personas que ya pueden lograrlo por sí mismos. Bueno, con esto lo que quiero decir es, sí cabe en un comportamiento histriónico. Y claro que el histrionismo, utilizando a las personas o las tragedias o logros de las personas, claro que se considera un acto perverso, porque en esa perversidad no es que yo esté tan orgulloso de ti o no es que me duela tanto lo que estás viviendo. Es perverso porque tu tragedia la puedo utilizar para yo recibir los likes, para yo recibir el apapacho, para yo recibir la atención del otro. Entra como perverso porque tu dolor lo utilizo yo como que si fuese mío para que los demás volteen a verme a mí y no tanto a ti. Claro que entra en esa clasificación de tanto de histriónico como perverso, porque se está cosificando un dolor o una alegría ajena. Independientemente de lo que sea, dolor o alegría es ajeno, es de alguien más. Entonces cuando tú te lo apropias y que todo se trate de mí, como por ejemplo esta persona Marta de baile, cuando
hizo el comentario. Fíjate cómo todo se tenía que tratar de ella, ¿no? Cuando fallece la reina Isabel. Y que se atreve a decir todavía, fíjate, ni siquiera ella, ¿no? Sino su hija. ¿Qué dijo? Que su hija veía a la reina Isabel como su abuelita, ¿no? Y dices, no mames. ¿Es en serio? Así o más aprovechado el dolor ajeno de gente que ni te pela. O sea, ¿sí se acuerdan de esa estupidez? ¿Sí se acuerdan de esa situación? Ay, y que muchos empezamos a sacar que, ay, es que yo me relaciono con la reina Isabel porque yo le ponía salsa inglesa tal a la michelada, ¿no? Bueno, así llegan al borde de lo ridículo, así se llega al borde de lo ridículo cuando una persona con tal de ser el centro de atención, con tal de ser el centro de atención, miren, volteen a verme a mí. ¿Cómo hacer que todo se trate de mí? Obvio que aquí una persona histriónica, de lo que más carece es de la empatía. Es de lo que más carece, de empatía. El histriónico lo que le interesa es volteen a verme a mí. No me interesa qué tanto sufre el otro. Volteen a verme, por favor. Se trata de mí esto. Cuando el histriónico no es el centro de atención, ahí pues obviamente se siente incómodo. Esta Ángela... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se pide? Aguilar. ¿Qué fue lo que pasó cuando ganó Argentina? ¿Se acuerdan? Y que por eso la funaron a la morra. Ah, ahora resultó que ella era argentina, 25% argentina. No mames, ¿no? ¿En qué lugar sacan los porcentajes? La 25% argentina. ¿Qué otra situación? ¿Qué otra situación? No recuerdo muy bien qué otro tipo de situación, la verdad. Con qué otro personaje. Pero es que la verdad son este tipo de... Ahí, o sea, lo hemos tenido este tipo de ejemplos a lo largo de la vida cotidiana. Personajes que se aprovechan ya no solamente de las tragedias ajenas, hasta de los logros ajenos y hacer que todo se trate de mí. Hacer que todos volteen a verme a mí. Obvio, aquí en esto, para llegar a ese punto de no respetar la tragedia ajena y que ya eres un transgresor de la moral, si acaso, o del sentido común, ya eres un transgresor del sentido común. Y es en ese momento donde, cuando transgredes esa línea, ahí es donde yo me pregunto, ¿qué tan sobrevalorada tiene esta persona la imagen sobre sí misma para creer que es más importante su persona que la situación que está pasando? Fíjate, ¿qué tan distorsionada tiene la percepción de la realidad alguien como para considerar que mi persona es más importante de lo que le está pasando a alguien más? Y lo que le pasa a alguien más lo utilizo para mí. Eso es una distorsión bastante severa de un... La esquizofrenia tiene como objetivo distorsionar la realidad. Freud mencionó que el optimismo y el pesimismo eran una forma de esquizofrenia. Porque se intentaba modificar la realidad de una forma negativa o positiva para donde fuese, pero se le quería modificar a la realidad su tonalidad,
su intención, su objetivo. El ser demasiado optimista o el ser demasiado pesimista es un grado de esquizofrenia. Porque también el no querer ver la realidad como es el negarla y eso es un acto psicótico. Pero el perverso está distorsionando y entra en perverso porque está distorsionando su propia valía, su propio cuerpo, su propia forma de pensar, su propia atención para considerar que él, su yo, es más importante que la situación trágica o la situación agradable que le está pasando a otra persona. La difunta Carmen Salinas se apropiaba de cualquier tema de la farándula. Ahí está otro ejemplo. Gracias. Ahí está otro ejemplo. El objetivo de toda acción es por el beneficio, por supuesto. Yo no quise hablar de, en este momento, aprovecharse de tragedias ajenas cuando, eh, por ejemplo, hace unos años, no recuerdo, lamentablemente aquí en Tepic hubo el asesinato de una mujer y que se le otorgó una atención estatal que no se le había otorgado a otros asesinatos, pero los medios de comunicación lo aprovecharon a todo lo que daba. El ejemplo, fíjate, creo que para muestra un botón, como dicen, uno de los ejemplos más desagradables que les puedo mencionar aquí es el caso de esta chica de Monterrey, Devani Escobar, ¿se acuerdan? Cómo los medios de comunicación explotaron la noticia, todo lo que se daba, cuántos youtubers no se aprovecharon de eso. El papá, no sé qué esté haciendo él en la actualidad, pero como el papá también lo llevó, bueno, por una parte, obviamente estaba intentando hacerle justicia a su hija, pero de repente también él, de una forma, lo utilizó como un estandarte mediático. No sé cuál era el objetivo del señor, ¿no? No sé cuál era el objetivo. Pero en algún momento se le vio también que ya se estaba aprovechando de la situación con un carácter personal de hacer presente su persona, ¿no? Ya ni siquiera era el dolor por el fallecimiento o asesinato de su hija. Ya era el beneficio que él estaba sacando de esa situación. Y no hablo a un beneficio económico. No me refiero a eso. Me refiero a un beneficio psicológico. Yo no hablo de la economía de la gente. Yo hablo de ese beneficio emocional que alguien pudo obtener, ¿no? No al inicio. Al inicio considero que el hombre actuó de una manera bastante aventurada. Y que yo les puedo decir, en un inicio realmente yo se lo reconocí y dije, wow, este es un padre muy entregado y hasta no saber la verdad, ¿no? Pero después ya de todo eso, cuando comenzó a darle otras tonalidades, ahí fue donde dije, ay, creo que ya este hombre como que ya se está utilizando la situación como de otra forma, ¿no? Y más cuando dijeron que iban a sacar, bueno, no sé si fue real o no, pero que estuvo por ahí el chismecillo, el rumor, pues de que podían hasta sacar hasta una serie de Devani, ¿no? Dije, pues, creo que ya aquí se están extralimitando, ¿no? Bueno, estos son algunos de los casos donde nuestro tipo de personalidad es donde tenemos que ver, a ver, ¿por qué esta persona está aprovechando esta situación para que su persona, su yo, sea fortalecido por la atención de los demás? ¿Desde cuándo lo hace? ¿Desde cuándo le han hecho creer que es más importante que cualquier otra situación? Obviamente, aquí, si nos detenemos a analizar un poquito, el super yo, que es el que tiene que estar aquí presente,
y de alguna manera establecer un límite, no sé si por respeto a la situación, el super yo como que carece, brilla por su ausencia, y es el ello el que dice quítense que ahí les voy a aprovechar la situación para mí, porque me genera placer que la gente voltee a verme a mí. Ahí lo que entiendo es que alguien desde una etapa muy temprana no le puso límites a esta persona. Y que si lo puede hacer en situaciones tan vulnerables, no digo que se va a aprovechar de la gente, no, no, no. Que aprovecha situaciones para ensalzarse. Y ahí es donde yo me preguntaría, la amistad de esta persona, ¿qué tan auténtica es? La amistad de esta persona, ¿hasta dónde llegará su sinceridad de que realmente quiere ser mi amigo o mi amiga? Y que tal vez, no sé, tal vez se está juntando conmigo por si un día me pasa algo, decir yo soy amigo de fulano de tal y volteen a verme a mí. Vean las películas de Spider-Man con Tom Holland y hay un personaje que sale ahí, no recuerdo el nombre, pero ese personaje sabe que Peter Parker ahí sabe que es Spider-Man y ese personaje es un chico como hindú que le dice, le dice él a Tom Holland, dile a todo el mundo que yo soy tu amigo. Y cuando están los reflectores, el chico lo que hace es, volteen a verme a mí. Ustedes quieren saber de Spider-Man, pero yo soy el amigo de Spider-Man. Volteen a verme a mí. Vean ese tipo esa película, por si quieren tener un ejemplo más claro todavía, ¿no? Cómo el éxito, el logro, la tragedia, el dolor de otras personas se utiliza a nuestro propio beneficio. Claro que entra en los rasgos histriónicos y claro que entra en la categoría en la estructura perversa clínica de Lacan, de cómo el dolor de los demás lo cosificamos, y más porque desde pequeños no aprendimos a respetar ciertos lugares, situaciones, contextos, personas, y todo aquello es más importante mi yo que lo demás. ¿Quedó claro? Espero no haberlos revuelto tanto, ¿no? Pero espero que les haya gustado el tema. Nos lo aventamos ya el día de hoy. ¿Cuánto llevamos? 48 minutos. Ándale, las sesiones cada vez las estoy haciendo más cortas. Que pasen todos muy buenas noches. Me dio mucho gusto saludarlos. Ya saben, el próximo lunes aquí vamos a estar nuevamente. Las personas que están en mi grupo de WhatsApp y el de Telegram, se los agradezco. Ahí vamos a estar subiendo toda información. Más adelante, en las próximas semanas, ya vamos a comenzar con unos cursos en línea. Unos van a ser gratuitos, otros van a tener costo. Solamente las personas que se encuentran en estos grupos se van a enterar de esa información. Así que les agradezco a quienes están pendientes y a quienes les están gustando estos temas y que utilizan de alguna manera también esto para una retroalimentación y una introspección totalmente personal. Que pasen todos muy buenas noches, me despido de ustedes, hasta la próxima.